Puse en contacto con el almirante José Luis Vergara, quien estaba al frente. De hecho, yo no sabía que él estaba en ese turno al frente del mando y de la operación del rescate en esta escuela. Le escribí un mensaje y vimos cómo salió la manguera con la que nos dijeron que le habían dado agua. Lo vimos nosotros desde aquí, pero lo vieron también ustedes en la televisión, porque mi cámara estaba instalada y transmitiendo prácticamente ininterrumpidamente desde este lugar. Conforme fueron pasando los minutos y no recibíamos mayor información, sucede otro acontecimiento que también vimos, narramos y transmitimos completamente en vivo, que fue la llegada del binomio canino. Ustedes lo recuerdan, vimos cómo cargaban al perro para subirlo por esta precisa entrada, vimos cómo se alborotó el perro y venían esos momentos de silencio. Denise, tú y yo platicamos Daniel, en muchísimas ocasiones de estos momentos de silencio. ¿Sí, Denise? Es que es importante porque tenemos el fragmento, Carlos, en donde justamente el almirante José Luis Vergara te dice y menciona el término de que se trata de una niña, y seguimos escuchando esta narración que nos estás haciendo de cómo en realidad nos dieron la información sobre la existencia justamente de esta persona que era viva, de que era una niña, más todo lo que se fue acumulando. La técnica topo, que es ir caminando poco a poco y buscar un túnel que permita el acceso y la ruta de escape de esta menor. En breve vamos a tomar la decisión. Bueno, Carlos, tres veces el mando de la Marina que estaba en ese lugar dijo que se trataba de una menor y se lo dijo a Daniel de Iturbide. Regresamos contigo, Daniel. Queríamos simplemente corroborar con estas imágenes y este audio lo que tú nos estabas narrando. Sí, esa entrevista se las iba a platicar en unos segunditos porque fue minutos después de lo que les estoy narrando. Antes de esta entrevista entró el binomio, nos narraron y nos explicaron que la reacción del perro estaba siendo la que tiene en el entrenamiento para detectar vida, para detectar humanos, el aroma de los humanos. Después de eso, subió a este centro de mando, y es bien importante mencionarles algo que ya no sucede y hace muchas horas que no sucede, pero en esos momentos, el almirante al mando, en el lugar que les enseñamos hace unos instantes, y el rescatista a cargo de los escombros, que usualmente estaba parado en el techo y que cambiaba con frecuencia por obvias razones, se comunicaban vía megáfono. Y entonces todos los que estábamos ahí, los que estaban en los escombros y los que estábamos aquí, nos enterábamos de lo que decían. Es por eso que yo te decía, Denise, ayer en la tarde, de las diferencias de silencios. Muchísima gente pensaba que cada vez que se nos solicitaba silencio era porque se estaba teniendo contacto con la víctima o con la persona que estuviera en los escombros. Y te aclaré y te dije que eso no era real, que había diferentes silencios, muchos de ellos para comunicarse y dar instrucciones entre los mismos mandos, para mandarse información de un extremo a otro, y los silencios estos profundos que estremecían eran, en la mayoría de los casos, para que los rescatistas que estaban afuera tuvieran comunicación con los que estaban adentro. Se comunicaban entre megáfono y megáfono. Había muchas personas, como las hay hoy, que oían lo que se decía en esta información. Después vino ese momento previo a la entrevista que yo le hago al almirante Vergara, porque sube un elemento de los rotarios, a quien entrevisté hoy en la mañana, que nos enseñó las fotografías de este sensor de una tecnología importante para detectar temperatura, y que fue uno de los parámetros para asegurar y para confirmar que había vida dentro de estos escombros. Subió, le mostró, es la primera vez que yo tengo contacto con este aparato, veo las manchas, me explican las manchas, me explican incluso la silueta. Le pongo el micrófono a esta persona cuando le está dando las explicaciones al almirante Vergara, lo vemos todos porque entró en vivo, le explica qué quiere decir, le explica y le habla, como me habló hoy en la mañana, de una posible silueta y del tamaño que podría tener, por lo que se sabe y se dice que es una niña. Nos dicen ahí lo mismo que me dijo hoy, que ha tenido comunicación con los rescatistas, y nos dicen ahí que la niña dijo a través de los escombros al rescatista que estaba dentro que tenía 12 años y que se llamaba Frida. Eso fue lo que se confirma después, cuando viene corriendo un rescatista y le dice de abajo hacia arriba: se llama Frida Sofía, y el apellido nos piden que no lo digamos
por respeto a la familia. Es en ese momento cuando yo con Carlos y minutos después contigo, Denise, lo recuerdo perfectamente, digo esas palabras textuales que recibió el almirante junto a mí. Después de que esto ocurre, llega un ingeniero con el almirante y le propone la posibilidad de meter maquinaria pesada para cortar el techo. Yo veo el rostro del almirante Vergara y lo narré así ayer, preocupado, desesperado, alterado, porque tenía que tomar una decisión que en ese momento era crucial: el seguir con las labores de rescate de forma manual o el meter maquinaria pesada según los consejos de algunos ingenieros. Es por eso que lo entrevisto, y lo que sigue a lo que ustedes escucharon es que le platico a Carlos que tiene que tomar una decisión muy complicada, y me dice que decidirá seguramente continuar con las labores de mano para guardar y salvaguardar la vida que sabíamos que se tenía en ese momento. Así fue transcurriendo la tarde. Así fue transcurriendo el día. Esta entrevista completa que les digo que salió al aire con el almirante Vergara fue a las 11 de la mañana con 41 minutos y terminó a las 11 de la mañana con 42 minutos. Es cuando me dice que tomará la decisión de seguir con las labores de forma manual, y así lo vimos, así lo corroboramos. Después llega la tarde, siguen las labores de rescate, empiezan a abrir otro boquete. Y en un momento nos dicen, me dice el mismo almirante Vergara, estamos a centímetros, estamos a minutos de rescatarla. Y yo transmito eso con esas palabras a Carlos. Le digo, Carlos, me dice el almirante que estamos a minutos porque están a centímetros de la niña. Y además nos lo confirman porque debajo de nosotros, es decir, yo estaba arriba, en el piso de abajo, estaban un grupo de familias que me aseguran que son las familias de los niños que están desaparecidos. No sabríamos quién sería la que sería de la niña de los escombros. Se lo digo a Carlos, se lo narro a Carlos, le digo que están a metros de mí. Después entra en enlace otro compañero y yo bajo junto con un compañero que ha estado conmigo aquí mano a mano trabajando, y nos dice un hombre pelón, que él es papá de una niña que está en los escombros y que está desesperado. Alcanzamos a recordar que nos dice que el nombre de la niña es Gema. Le trato de hacer más preguntas y me dice, entiende la situación, no voy a hablar más de mi hija. Y le preguntamos a las autoridades al subir, son las familias, ¿verdad? Sí, no solo eso, sino que nos dicen, miren, le están llevando un papel, y eso también estuvo en la tele, eso también lo captaron nuestras cámaras. Le están llevando un papel que los papás escribieron, seguramente es información para que los niños entren en confianza. Volteo yo, voltean las cámaras y efectivamente le dan un papel al rescatista que se mete a los escombros. Para este momento que les estoy hablando, ya habían llegado a este mismo segundo piso donde transmitíamos y donde está el centro de control muchísimos medios de comunicación, muchísimos compañeros que conozco y que también entrevistaron al almirante Vergara, que también escucharon que la niña se llamaba Frida, que también escucharon que tenía 12 años. Aquí se hablaba de Frida Sofía como si fuera prácticamente confirmado ese dato. Conforme fue pasando la tarde, hay más indicios de que se ha tenido contacto con la niña. Entra la hija de la directora, empiezan a pedir silencio y empiezan a llamar a una profesora. Se acerca una mujer, vemos correr a una mujer de donde está el hospital, de donde la gente descansa, corre una mujer hacia los escombros. Te la demostré a ti, Denise, la perdimos de vista, no sé si te acuerdas. Totalmente. Que nos preguntábamos si iba a entrar o no. Y cuando vemos que ya viene de vuelta, mi equipo baja con ella. Yo no me podía mover porque estaba transmitiendo, pero les doy la instrucción de que bajen con ella. Y la mujer, hija de la dueña de este colegio, hija de la directora de este colegio, perdón, pensé que nos estaban dando la indicación de guardar silencio. Hija de la directora del colegio, nos dice, la oí, me dijo, estoy cansada. Esas fueron las palabras textuales. También te platicé a ti, Denise, porque había contradicciones con los enlaces que teníamos desde la parte de la calle, con el grupo de rescatistas que estaba allá. Entendimos qué era lo que ocurría.
E incluso la gente que estaba allá me aseguró que en el hoyo que ellos le habían dado, que en el hoyo que ellos habían hecho, ya le habían dado agua. Como eso yo no lo tenía confirmado y como ningún elemento de la Marina, que había sido mi fuente principal durante todo el día, me lo había confirmado, nunca lo dije. Nunca te dije que en una segunda ocasión le habían dado agua de ese lado. Porque yo no lo sabía. Incluso tuvimos un enlace en el que yo estaba parada ya de noche aquí y te dije, Denise, finalmente quien está al mando de esta operación, estabas con Joaquín, y te dije, finalmente quien está al mando de esta operación es la Secretaría de la Marina Armada de México, y son ellos a los que tenemos que atenernos en cuanto a información oficial. Seguramente lo recordarás en una de estas contradicciones de los cuerpos de rescate. Perdón, Daniel, así transcurrió el día. ¿Sí? Solamente quiero hacer énfasis en esto que estás comentando, porque en los 3 momentos que estuvimos juntas y que hubo contradicción entre las versiones de dentro del colegio y este otro grupo que trabajaba en el exterior, privilegiamos la información que te estaba dando a ti justamente la Marina. Hicimos, que se supone era el mando de todos, los de adentro y los de afuera, ¿no? Y nos pareció muy importante, de hecho nos angustiaba estar dando información contradictoria, porque estábamos hablando de algo importantísimo que estaba siendo seguido por nosotros y por muchas personas. Y cuando veíamos esas contradicciones, y lo hablamos, Daniel, inmediatamente tratábamos de tener la mayor capacidad para decidir cuál era la versión. Siempre optamos por la versión de la Marina. ¿Por qué? Porque tú estabas ahí, porque estabas al lado del almirante José Luis Vergara, porque en varias ocasiones te dijo, no es como están diciendo allá afuera, así están las cosas. Es decir, esto es importante porque lo que tú estás narrando, Carlos, y creo que es muy importante que quede claro, es que nada de lo que se dijo no fue verificado por quienes estaban a cargo de este rescate. Y a quienes estaban a cargo de este rescate era la Marina, a quien en todo momento privilegiamos como fuente de información fidedigna, Daniel. Tienes mucha razón en lo que dices. Siendo fiel a las cosas absolutamente como sucedieron, tengo que decir que en un momento, cosa que también documenté y reporté, nos bajaron de ahí, es decir, nos separaron de ellos y nos daba información que usualmente yo ya tenía, porque muchas veces les decía, Denise, los dejo un segundito, voy a subir con el almirante a confirmar esta información. Una de ellas, estas contradicciones que nos decías. Estábamos tú y yo al aire y de repente hubo un momento de mucha confusión porque había habido una alerta sísmica, porque había habido una especie de explosión que después subimos que fue un extintor, y llegaron rescatistas y nos dijeron, Televisa, por favor, necesitamos, y nos empezaron a dar una lista de maquinaria y de instrumentos y de herramientas, y Joaquín, tú y yo acordamos, a pesar de que habíamos dado la lista al aire, subir con el almirante Vergara y preguntarle si era real esto. No solo subí yo, sino que Joaquín y tú tuvieron una llamada telefónica con el almirante Vergara, quien les dijo que bueno, que ninguna herramienta sobraba, que si la querían traer, la trajeran. A mí, al mismo tiempo, me había dicho, son los de afuera, si la quieren traer, que la traigan, nada sobra, pero aquí, y me hizo esta señal demostrándome el patio, hay de todo y no hace falta nada. Esas eran las contradicciones y las informaciones que nos llegaban a nosotros, que nos confundían y que siempre yo subía a corroborar con el almirante, además de que ustedes también tenían contacto con él. Tanto es así que tuvieron esta llamada con él al mismo tiempo prácticamente de que yo hubiera subido a preguntarle. Así pasó toda la noche. De repente, pues cuando estábamos ya muy tarde enlazados contigo, es cuando el secretario Nuño nos dice por primera vez que no encuentra a los padres. Yo en ese momento no entiendo muy bien lo que está sucediendo. Ustedes deben de entender, y esto sí es a título personal, lo complicado que es hacer una cobertura pues prácticamente ininterrumpida en una zona de desastre, con tanta gente, con lugares a los que no te dejan pasar. Entonces, después de que a mí me habían dicho que los padres de familia estaban ahí, que los padres de familia estaban escribiendo cosas para enviarlas a los escombros, y después de que me dicen en una segunda ocasión que el rescate se está a punto de dar, me dicen, y las familias ya se las llevaron para allá. ¿Por qué para allá? Porque esa era la valla humana por la que pasan las camillas para llegar a la lona blanca, que mi compañero Raimundo Gómez les va a mostrar ahorita, para llegar a la carpa blanca, que es el hospital.
Honestamente, no corroboré esa información, me la dijo un elemento de la Marina, lo recuerdo muy bien, me dijo, a los padres ya se los llevaron para allá. No me pareció en lo absoluto ilógico porque me acababan de asegurar que esas eran las familias, porque yo tuve contacto con un padre de familia que me había dicho que su hija estaba entre los escombros. Y doy por sentado, sí, efectivamente, esta y muchas otras cosas que me decían los elementos de la Marina y los rescatistas que subían ahí. Y informo que de hecho tengo el conocimiento de que ya llevaron a los padres de familia y a las familias así. Así que aquí, allá en Televisa, en todos los puntos en los que están mis compañeros reportando, hemos atendido porque no solo es a lo que estamos acostumbrados, sino a lo que nos dicta nuestra profesión, a la información oficial, a las fuentes oficiales, que en este lugar en específico era la Secretaría de Marina Armada de México. Cuando el secretario Nuño en la noche nos dice que no tienen contacto con los papás, pues eso nos empieza a sonar muy raro. Yo misma salí con otro almirante muchas horas de la madrugada a buscar a los padres de familia porque nos decían, están en el puesto de mando de allá, están en la mesa de información de allá, están con los vecinos que les están dando comida, la tía de uno está allá. La tía de uno está atendiendo o está siendo atendida en el hospital, la tía de otro está dando víveres en el campamento de los vecinos. Fui acompañada de un almirante a cada uno de estos puntos donde confirmamos que no había padres de familia, por lo menos en el lugar en ese momento. Empezamos a detectar que habíamos perdido desde hace muchas horas el contacto con ellos, lo cual pues yo no registré desde luego. Asumí que las autoridades estaban teniendo contacto con los padres de familia, puesto que la vida de su hijo estaba en los escombros y yo atendía lo que me decían en ese sentido. Cuando me doy cuenta yo, acompañada de un almirante, que no hay nada, me empiezo a alertar. Platico también en la madrugada con el secretario Nuño de lo ilógico que resultaba esto, y es cuando en la mañana, en los primeros enlaces, digo esta información haciendo un llamado a que si alguien conoce a algún pariente de estos, venga para acá, venga al centro de mando. Y también minutos antes habíamos confirmado que las maestras nos habían dicho que todas las Fridas y todas las Sofías estaban ubicadas. Nosotros fuimos quienes dijimos eso en la noche. El nombre no es correcto, no sabemos cuál es, no importa, pero ni Frida ni Sofía. Esta es en términos generales la cronología de lo que yo he vivido aquí, Denise, lo más apegada a la realidad y lo más certera de que minuto a minuto eso fue lo que sucedió en esta transmisión, Denise, Carlos. Gracias Daniel, y queremos subrayar un ejercicio de transparencia notable. La memoria que tiene Daniel de cómo fueron sucediendo las cosas, con quién habló, qué le dijo exactamente, y que usted que nos está siguiendo, que nos agradecemos muchísimo, que confíe en nosotros y lo ha hecho durante muchísimo tiempo, y particularmente a lo largo de estas horas de transmisión pueda ver con toda transparencia cómo fue la manera en que recibimos la información y se la dimos a conocer. Y Carlos, creo que hay algo que Daniel enfatizó y que es muy importante. Ni uno de los signos de contradicción nosotros nos los guardamos. Es decir, fuimos descubriendo que había contradicciones. Por ejemplo, el tema de si era Frida Sofía, como ellos habían dicho. Apareció que no, que las Fridas y las Sofías estaban ahí. Y lo dijimos. La incógnita de por qué no hay padres. ¿Por qué no hay padres? Lo dijo aquí al aire, lo dijo el secretario de Educación Pública. Nos pareció sorprendente. Yo le pregunté cómo podemos entender que no estén los padres. Parecía increíble, ¿no? Todo el país pendiente del rescate hasta de una la niña. Contradicción en el piso. Los que decían está en tal piso, los que decían está en otro piso, etcétera, etcétera. Joaquín ayer en la noche me decía, Denise, es que hay tantas contradicciones. Ayer estaban buscando a un niño Julio y ya luego nunca se mencionó el niño Julio. Nosotros le compartimos todo lo que íbamos recibiendo, y por eso el asombro que nos causa después de toda esta narración, el que hoy aparezca un almirante y salga y diga, no tenemos idea de todo lo que ustedes estuvieron hablando, con las 200 oportunidades además que tuvieron todas las autoridades para decirnos, Carlos, oigan, están dando una información, déjenme entrar al aire. Estaban ahí, podían entrar y decir, ¿saben qué? Yo creo que los rescatistas están viendo de más, tienen una intención o tienen una voluntad de rescate tal que a lo mejor, pero eso nunca ocurrió el día de ayer. Y hoy, Carlos, yo no sé si descubrieron que el cuerpo que buscaban era el de una persona de intendencia, no sé si la información, espero que nos la den,
Pero no sé qué fue lo que ocurrió hoy, que ellos se dan cuenta de que estaban en el error y deciden decir que nunca habían pensado nada de forma distinta. Eso es increíble. Quizá la manera más diáfana de observar esto es presentándole a ustedes las dos versiones que emitieron los dos altos mandos de la Marina. Sí, en la Marina está el secretario, el almirante Vidal Soberón, y abajo de él hay dos, el oficial mayor y el subsecretario. Esos dos son los que se han estado turnando el mando en la escuela. Ahí están físicamente, personalmente estos dos. Vamos a presentarle primero lo que nos dijo ayer a las 11 de la mañana, lo tenemos 41. 11:41 de la mañana, el almirante José Luis Vergara, el oficial mayor de la Marina. Almirante, gracias por estar aquí con nosotros y platíquenos cuál es lo que está pasando en este momento. Gracias, Daniel. Tenemos identificada a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que fue el edificio colapsado. Está con vida, sin embargo la situación es muy inestable. La información que se puede apreciar es que solo está detenido por escombro y por muebles de lo que fue la escuela. Tenemos que valorar si técnicamente procede hacer algún tipo de corte que no ponga en riesgo la vida de la menor, o hacerlo con la técnica topo, que es ir caminando poco a poco y buscar un túnel que permita el acceso y la ruta de escape de esta menor. En breve vamos a tomar la decisión. Eso fue ayer a las 11 de la mañana. Y luego hoy, hace un ratito, el subsecretario de Marina, el almirante Ángel Enrique Sarmiento, dice esto frente a los medios de comunicación. En vivo. Queremos hacer el siguiente comunicado con relación a la situación que estamos trabajando en este caso. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida, y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como 6 adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base a los equipos que tenemos, todos los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre, que hay fotografías como si se hubiera arrastrado, y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la delegación de Tlalpan y la Secretaría Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron, o están en los hospitales, o están a salvo en sus casas. Solamente del personal de intendencia tenemos una duda, que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios. Es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con Educación Pública, con la delegación y con la escuela, y la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital, y los demás están sanos y salvos en su casa. Gracias por su atención, y vamos a seguir con todos los esfuerzos, queriendo recalcar que el gran trabajo que se está haciendo no es de Marina ni del Ejército, es de todo el grupo que está trabajando, y sobre todo los rescatistas y todo el personal que de una manera espontánea ha venido a trabajar. Su nombre, por favor. Bueno, Carlos, creo que es muy importante decirlo. Se vale equivocarse. Estamos en una situación de urgencia, en condiciones difíciles, se vale equivocarse. Muchas veces cuando las cosas son así,
hay tropiezos, hay contradicciones por la emergencia. Claro, se vale equivocarse, se vale confundirse, se vale rectificar. Pero hay algo que no se vale, Carlos, y es lo que yo estaba escuchando de esta segunda intervención. No se vale deslindarse de lo que ya se dijo. Es decir, no, yo no fui. No, perdón, es que tenemos todas las pruebas. Todas las pruebas de lo que dijeron, de la información, de cómo se fue verificando. A lo mejor hay información nueva y en ese sentido, pues hay que recibirla. Y nos pueden decir, creíamos que era una niña, en realidad fue un adulto, pensábamos que estaba vivo, en realidad no está vivo. Todo eso se vale. Lo que no se puede decir es la afirmación de nosotros nunca. Eso se inventó. No, nadie inventó. Nadie inventó, y lo digo de verdad porque es realmente indignante. Si lo inventaron ellos. Porque la información fue confirmada minuto a minuto con lo que ellos nos estaban dando. Insisto, que esto pueda ocurrir en una circunstancia de urgencia, de emergencia, de una serie además de expectativas, no solamente de los que están ahí, del que se está jugando la vida, es totalmente comprensible. Eso puede pasar que se genere eso, pero hay que hacerse responsable también de todo lo que se hizo. Nosotros nos queremos hacer responsables y por eso estamos aquí dándoles la cara de exactamente cómo fue que nosotros fuimos a copiar, ¿no? Recuperando la información y dándosela a conocer a ustedes en la mayor responsabilidad, sin querer generar expectativas extremas, pero sí siendo fieles a lo que se estaba viviendo en esos momentos, en ese lugar. Carlos está en la línea telefónica y qué bueno que esté en la línea telefónica. Nos va a dar mucho gusto escuchar lo que nos tenga que decir el almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Secretaría de la Marina. Le agradezco mucho, almirante. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir sobre lo que acabamos de escuchar? Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti y tu auditorio. Gracias, almirante. Díganos, almirante, hemos comentado y hemos sacado la información de la forma en que se fue informando minuto a minuto el día de ayer la presencia de Daniel de Iturbide, la forma en que fue confirmando con usted la información, como usted nos dio a conocer que se trataba de una niña. Por eso nuestra sorpresa cuando hoy vemos al subsecretario de Marina decir que en realidad nunca habían tenido información de que se tratara de un menor, el subsecretario de Marina, el almirante Ángel Enrique Sarmiento. ¿Qué fue lo que pasó, almirante? Sí, buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Como bien ha expresado Daniel, toda esta información se lo he proporcionado yo de manera directa, de manera oportuna, siempre buscando la transparencia, nunca ocultando ninguna información. Sí, creo que ella y Carlos han tenido una comunicación y también la idea y la intención que siempre actuar en pro de la vida humana, que sabemos que todavía está ahí atrapada y que nunca con ningún afán malévolo ni de afectar la credibilidad en Daniel y en su noticiero. La información que yo le he dado, la información que a mí me ha constado siempre, nunca ocultando o tergiversando la verdad. Esto que ha dicho Daniel es completamente cierto. Ayer la información que nos dieron el personal de rescatistas, a ella misma le consta, fue que había una niña atrapada que decía que se llamaba Frida. Bueno, yo no puedo estar en el lugar interior para que me conste, porque estoy coordinando todas esas labores. Sin embargo, nunca ha habido ninguna mala intención. Lo que acaba de declarar el subsecretario de Marina, yo entregué mi servicio a las 12 del día, estoy en este momento en la Secretaría de Marina atendiendo obligaciones derivadas de esta misma emergencia nacional que estamos viviendo, pero me extrañó ese comentario que hizo. ¿Qué pasa? Esta información la sacan de Cruz Roja Internacional en el sentido de que solo estaban tres desaparecidos. Es bien cierto de que tenemos esa gran duda de por qué no hay una familia que reclame el cuerpo o la vida de su hija. Pero bueno, estamos en crisis. Yo lo platiqué también con Daniel. No sé, puede ser que a lo mejor también los padres fallecieron junto con ellos o están atrapados en otro lado. En fin, estos son hipótesis. Nosotros nos basamos en hechos. Los hechos que a mí me constan siempre fueron los que yo le di a Daniel y siempre son los que yo le doy a todo el personal de información.
información. Veo la entrevista que le hace a Sarmiento, donde él afirma que hay que sea una persona de intendencia. A mí en lo personal no me consta. Lo que sí me consta es que hay vida atrapada en esa área que se formó al momento del colapso y que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, les consta a ustedes, porque la vida continúe. Hemos tenido opiniones de una maquinaria pesada. Yo me he opuesto de manera constante a su empleo, porque si hay vida en un modelo de ese tipo, podemos terminar con ella. La labor de rescate continúa, la información que a mí me dieron y que me consta que se trataba de una niña, hoy en la mañana me empiezan a poner en duda la información de que es una niña o no es una niña. Lo que yo te puedo asegurar en este momento es que hay vida. Almirante, sí. No, es importante porque lo escucho y lo que usted me está narrando es algo muy distinto a lo que escuchamos antes, que es, finalmente lo que usted me está diciendo es que podría haber una nueva información y que justamente usted empezó a recibir información en la mañana que le empezó a poner en duda. Pero eso lo podemos entender. Eso se entiende, lo que decías hace un rato. Es decir, la diferencia entre lo que nos está diciendo usted, almirante Vergara, y lo que nos dijo, lo que declaró a los medios el almirante Sarmiento, es que el almirante Sarmiento dijo, no, yo no sé de dónde sacaron esto de la niña, nosotros nunca lo dijimos. Y usted lo que nos está diciendo es, sí, a ver, nosotros dijimos lo de la niña, nosotros lo dijimos con base en los rescatistas, y ahorita la información que tenemos es que podría no tratarse de una niña, lo cual es muy diferente a decir nunca lo dijimos, ¿no? Así es. Y ahí sí yo desconozco la razón y la información que tenga el almirante Sarmiento para aseverar eso. Yo lo que sí les puedo decir, y que a mí me consta, que también a Daniel le consta, porque lo platicamos en la mañana, cuando surgió esa duda de que ya no habían los padres. Daniel mismo me comentó, yo lo vi, ellos estaban aquí, y por supuesto que también lo vi, no se trata de fantasmas. Repito nuevamente, no hay ningún dolo en esta información. Puede haber errores. Yo les aseguro que he sido muy cauto, muy analítico en dar toda esta información. He sido transparente también. También a Daniel le consta que no le ocultamos nada. Desconozco que la información que haya dado el almirante Sarmiento, yo entregué mi servicio de guardia a la tercera del día. En ese inter, yo cuando sabía, estaba llegando gente que me mencionó de 3 personas que Cruz Roja decía que estaban desaparecidas en ese evento. Ya no sé en qué terminó, yo entiendo, y ahí es una suposición, que llegaron a esa conclusión. Bueno, pues le agradezco, almirante. No, le quería decir que le agradecemos muchísimo. Lo que usted nos está diciendo entra dentro de lo que puede ocurrir, creo que es muy importante, de lo que puede ocurrir en una cobertura de este tipo. Es decir, a lo mejor hay dudas, empieza a surgir más información, corroboran la ubicación de todos y cada uno de los niños de esa escuela, en fin, pueden ocurrir estas cosas. Le agradezco mucho, le agradezco la apertura que tuvo también todo el día de ayer para con Daniel de Iturbide y por supuesto para con todos nosotros. Pero para nosotros, por supuesto, era de vital importancia aclarar, a partir de que escuchamos al almirante Sarmiento negar prácticamente todo lo que todos habíamos vivido el día de ayer, nos era fundamental manifestar exactamente cómo habían ocurrido las cosas y aclarar el origen de toda la información. Le reconozco y le agradezco, por supuesto, la apertura y también el hecho de hoy decirnos exactamente el que usted compartió con Daniel esta información, que siguieron con estas dudas y que hoy en la mañana, quizá, eso sí, hoy en la mañana empiezan a surgir dudas de si es un adulto, de si es un niño, pero que hay una vida o que siempre se tuvo indicios de que había una vida ahí, que pensaran y que tenían esa información de que era una niña y que lo importante que es las labores de rescate, pues tienen que continuar con todo el mundo trabajando en la mayor transparencia. Carlos, no sé si estás de acuerdo. Es lo más importante. Almirante Vergara, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.